hermenéutica, apologética, homilética. No, ¿Cómo? ¿Con H? sí. Inglés no. Es correcto. Homilética. Yo creo que Para es de comer. Homero. Para comer. Ok. ¿Qué significa hermenéutica? ¿Qué significa apologética? Apolo. ¿Y qué significa homilética? Porque en base a ese estudio está formado la interpretación cristiana, desde la católica hasta la evangélica, cualquier denominación. Pero nosotros ocupamos padres. Si yo fuera un crítico y formulara mis preguntas, ¿qué significa pardes? Ya todos saben, acá todos traen la enseñanza del rap. Es paraíso, ¿verdad? Paraíso. Si es en arameo, ¿qué tiene que ver con la interpretación del hebreo? Sería mi pregunta. ¿Cómo es la pregunta? Si este término es en arameo, ¿qué tiene que hacer con la interpretación en hebreo? Porque es de la misma raíz, como lengua. La pregunta, sí, de lengua. ¿Qué lengua es primera? Aramea. Sí. Aramea, conocida también como lengua acadia. Acá. ¿Ok? Por eso es importante tener un estudio no solamente bíblico, sino histórico, antropológico, para ver de dónde viene. De ahí una clase que no pude estudiar yo en la preparatoria, que se llamaba etimología. Etimología es el estudio de las raíces de toda palabra. Se me hacía interesante, si tuviera yo la oportunidad y el tiempo, creo que sería una de las clases que yo tomaría. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto en nuestra interpretación? Vámonos a... Hermenéutica viene de Hermes, ¿verdad? También el estudio Sí. de las palabras. Sí, Hermes, Apolos, ¿qué significa la apologética? ¿Quién sabe qué significa apologética? Defender La defensa de la fe. de la fe. La defensa de la fe. ¿De cuál fe? ¿Vale? Cristiano. Porque tiene que ver con la interpretación La cristiana. homilética es una estructura para... Que esa tendría más el sinónimo, el parecido con pardes. Apologética. Apologética significa el estudio de la fe, en este caso la fe cristiana. Porque De hecho, solo son reglas. Sí. Reglas de interpretación y reglas de... ¿Pero reglas de gramática o reglas de... No. Cómo enseñar y cómo defender. es como es- es cómo vas a defender tu fe cristiana, por ejemplo. Ahora es el grupo de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, mira, no hemos llegado a ese punto, pero vamos a llegar al punto. Ok, esta pregunta se la hicieron al rabino. Ok, antes de entrar acá, voy a salir un tantito y vamos a tocar ese punto. ¿Por qué es importante y por qué les estoy trayendo esto? Si yo les dijera, o alguien como le dijeron al rabino, ¿qué significa? ¿Usted cree en el rapto? Nada más no voy a contestar lo que el rabino contestó. Yo quiero que usted me diga, ¿usted cree en el rapto? A ver, dime. No, solamente quiero agregar que falta otra regla que es la escatología. Escatología. Se me está- Es- Y es ahí donde Entonces, entra ¿cuál es lo, su de- lo pregunta? del- lo del arrebatamiento. Cartología, Sí sirvieron mis 8 años. Eso es griego, todo eso es griego. 8 años metido. Pero a ese mundo nos vamos a meter. Ok. ¿Ok? Porque yo tengo una pregunta. Ok, el arrebatamiento, según yo sé, no tiene más allá de los 150 años. Como creen. 500 años tiene. O sea, Sí. digamos El 500 infierno. años. No es de los primeros discípulos, digamos. Entonces, en algún punto, ya sea por, como lo hayan, como quieran ver, por revelación, como haya sido, se empezó a creer en esta línea. Pero no es de los primeros. Entonces, eso no le da una base sólida. Sí. Tiene Esa enseñanza tiene una base es más, creo, de 300 años. No debe pasar los 300. Fue en Inglaterra y eso fue una Sí. pastora que la habló sobre... Exactamente. A eso. Esa es la historia. Ok. Sí, correcto. Pero ok. Vamos a poner atención. Esa enseñanza es la que traen ellos y la tienen muy adentro. Pero sin conocer el trasfondo tampoco. A ese mundo nos vamos a ir a meter.
Mire, yo he tenido la oportunidad de hermanos que han estado aquí, y hubo un momento en que Hugo, tenemos que ir a enseñar esto y vamos, y por X circunstancias, pero en uno de los lugares, y aquí cerquita está, ¿quién ha ido al MacArthur los domingos? Los domingos de 8 de la mañana a 12 del día, la cosa se pone sabrosa. De veras. Y usted no sabe, ellos sí son buenos Apologéticos. defensores. Y profético, porque el Yahshua le dijeron ustedes, adoran lo que no saben, sin embargo nosotros lo hacemos con conocimiento. ¿Okay? A ese mundo nos vamos a meter. ¿Ok? Y ahí vamos a ver lo que dice, vamos a ver primero lo que dice el Primera de Corintios, la preeminencia del amor. Y ese se los voy a mostrar mucho, porque vamos a ver si de verdaderamente lo que me dijo el rabino cuando yo llegué aquí, como a los 3, 4 meses. No crean que el rabino no nos pagó a nosotros los tacos bien sabrosos. Oye, Hugo, la palabra la pregunta que hiciste es muy buena, porque tocando un poco lo que habló el rabino, ¿no? Si nosotros los que estamos aquí nos proyectamos a ser maestros, el cristiano te sale con esa, esa es su carta que te va a decir. Parousia, ¿saben qué es parousia? Entonces, ¿saben, verdad? ¿Qué imagina si un hermano cristiano le sale con esa palabrita? No, usted le va a decir, ¿yo soy hebreo? No. Ese es su mundo, y usted lo va a ganar. Yahshua nos mostró que él se despojó de sí mismo, haciéndose hombre, y se humilló, dice. Y usted no quiere hablar un poquito de griego para ir a ganar almas. No, creo que es importante manejar la lengua griega también. No estoy diciendo que el hebreo, o sea, es lo mejor para interpretar, pero vamos a ver la mente de ellos. Mire, yo siempre pongo de ejemplo la película de Patriot, ¿sí? La de Patriota con Mel Gibson. Está un pleito con él y uno de los representantes de Inglaterra, y el chiste es que él se roba su libro de sus memorias, y él está leyendo el libro y se le acerca a alguien y le dice, ¿qué estás haciendo? Dice, me estoy metiendo en la mente de un gran hombre. Y eso no sé por qué hizo mella delante de mí. Y cuando leo un libro, después de leerlo y todo, quiero ver en qué estaba su cabeza de ese hombre cuando se puso a escribir el libro. ¿Cuál era su meta? ¿A dónde va apuntando el libro? Y eso me ayudó mucho a entender la estructura de los libros. Y nos va a ayudar bastante. Entonces, la idea es ir a encontrar a esta gente que viene con esta, vamos a llamar levadura. ¿Ok? Pero esa levadura, déjeme decirle que la puso Yahweh mismo. ¿Ok? Y nosotros tenemos que ver cómo piensan. Ok, les dije Primera de Corintios, y la vamos a buscar la preeminencia del amor. Y yo creo que la preeminencia del amor, vamos a ver si estamos listos para llevar el mensaje. ¿Ok? Porque aquí podremos aprender mucho y tal vez llegar a alcanzar un nivel del Rab. Eso sería lo excelente, ¿no? Llegar a tener un conocimiento como el Rab. Pero si no tenemos amor... Una pregunta. ¿Esta preparación es exclusivamente para ir a tomar a este grupo de personas con ese background? Ajá. No, ok, a ver. Ajá. Hay mucha gente gnóstica que viene mucho antes de las ideas griegas, por ejemplo, Egipto, la India. Ok. ¿Cuál sería la bandera de Bet Yahshua? Este lugar se llama Bet Yahshua. Nuestra bandera sería Bet Yahshua. Y nos vamos a mover en... ¿Has estudiado los gnósticos? ¿Vale? ¿Has estudiado algo de los gnósticos? Sí. Hay un libro, una serie de libros que se llaman Los Cuatro Caminos. Los cuatro caminos. 4 caminos, ¿verdad? Cuando vine con el rabino me puse a leer libros de todos, hasta de brujería. ¿Ok?
¿Han leído ¿cómo se llama el libro de Salomón? La Biblia, ¿no? No, pero es El testamento Testamento de Salomón. Es para volverse loco. ¿Ok? Y los gnósticos interpretan mejor que un cristiano Ujú. las parábolas de Yeshua. Entonces no estoy ajustando. Digo, yo conozco gente. No, pues, increíble. Aquí, y yo me iba a meter un día, pero ya no me dio tiempo. Aquí sobre la Washington y la Normandy, me parece. Hay un estudio y se llama antropología gnóstica, que no sé qué. Pero sí no estaría malo. Y ellos interpretan parábolas. Es más, si me acuerdo, te prometo que traigo la otra semana el libro de los gnósticos. Son una serie de 4 o 5 libros. Pero sí, interpretan increíble. Me acuerdo qué parábola leí de ellos que me gustó. Ah, la del sembrador. Está buenísimo. Ok, entonces, vamos a la preeminencia del amor, capítulo 14 de Primera de Corintios. Corintios 14, 13. no, cuando el 14 están los dones y el amor está en el 13. Ah, gracias. A ver, ¿quién la lee, por favor? Y va a aparecer una palabra ahí que es lo que estamos aprendiendo aquí con el rap. ¿No? Por favor. Ok. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Sigo? Sí, por favor. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios. Todos los misterios, que es lo que casi aquí nos gusta estudiar toda esta parte. ¿Ok? Misterios. Ok. Y todo conocimiento. Son agnósticos. Y si tuviera toda fe, como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, ¿Hay qué? conocimiento. Eso es lo que... Y aquí, por la enseñanza rap, estamos más en misterios y conocimiento, que no es malo, quiero que lo vea así. Pero si no tengo amor, ¿ok? Una vez me dijo el rabino, cuando mero estaba, es lo que iba a decir hace ratito, primero voy a poner mi ejemplo y le voy a decir voy a tomar palabras de Richie que le pasó a él. Me dijo el rabino cuando empecé, ¿te gusta estudiar? ¿Verdad? Me dijo, sí. ¿Estás listo para morir? Tienes que sacrificar porque tú tienes que morir por un pueblo que está ansioso que se le lleven las buenas nuevas. ¿Ok? Y todo lo que aprendamos, no solamente en esta clase, lo que va a enseñar el rabino y lo que enseña el rabino es conllevar en el mensaje. Y si no podemos, que la gente no se abre, esperar y prepararnos para cuando ellos estén listos. ¿Ok? Ahorita vamos a interpretar un pasaje de los alimentos que yo nunca imaginé que estaba hablando de alimentos, pero cuando lo trasladas a las 3 enseñanzas básicas, que sería sábado, alimentos, ¿cuál sería el otro? Alimentos, Shabbat, No. el amor. ¿Ok? Ok. Vamos a ver que en todos los pasajes habla de eso y sobre todo que hace referencia al nombre. ¿Ok? Así que con este estudio vamos a pedir al Eterno Brother. ¿Cómo se llama?
Joaquín. ¿Joaquín? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Estaba apuntando aquí. Brother, llévanos en oración y en base a ese texto que leímos, que el bendito sea, ponga amor en nosotros para que todos esos estudios y que habla rap, nos llene de esa paciencia para prepararnos y llevar el mensaje. ¿Ok, brother? Padre eterno, Rey del universo, te damos gracias por esta oportunidad que nos das en esta noche de reunirnos para aprender de ti, para aprender tus misterios, todo lo que tú tienes para este pueblo, Señor. A todo este pueblo y a aquellos que están sedientes de aprender, de conocer de ti, que no te conocen aún todavía. Padre eterno, te pedimos que a nuestro maestro lo ilumines y a cada uno abran los corazones espirituales para entender cuáles son tus propósitos para cada uno de nosotros. Bendito seas y que esta noche salgamos de aquí con algo más de lo que no sabíamos, algo más de ti, Padre eterno. Llénanos más de ti por medio de tu Ruach. Gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Te damos gracias esta noche. Que así sea. Y ya ven, ya no metió a Dios mi Señor. Gracias, bro. En nombre de Yeshua. Ok, entonces de esta perspectiva, no vamos a estudiar esto, nada más es una comparación de que hay diferencia en interpretación. Nada más por eso se los puse. Ok, así de que vámonos a ver la historia del Gadareno. No, perdón, antes de esto quiero decir que cuando llegué aquí, el rabino fue lo que me dijo, y a Richie también venía con esa. Richie es Jaime, además le digo Richie porque se veía rico, ¿okay? Entonces me acuerdo que venía contento y de repente lo paró el rabino y le dice: hijo, ¿y tu mujer? No, pues está pues mi hijo, tienes que traerla porque si no, ¿qué haces acá? El rabino no habla a veces suavecito, a veces nos da. Y desde ese entonces, Richie y su esposa han sido uno de los más fieles aquí en esta comunidad. Ok, alguien que busque por ahí la historia del Gadareno en Mateo, por favor. Solo la vamos a ver en Mateo. El enviolado. El Gadareno enviolado. Ajá. ¿Y de qué le parece si dentro de 8 días hacemos un estudio de cómo veríamos desde un punto de vista el rapto? ¿Ok? ¿Qué podemos contestar con un estudio bíblico o torácico? Van a ver que yo siento que la aplicación está mala en el término rapto. Vamos a ver que esa promesa se la hizo a Israel en Deuteronomio, que de todos los puntos cardinales de la tierra iba a traer a sus hijos. Las bendiciones y las maldiciones. ¿Ok? Van a ver que tiene que ver con reunir a su pueblo, no con sacarlos de aquí. Es que de hecho la palabra rapto es una palabra ilícita. Pero qué tal si, en ese le decimos a los hermanos, qué tal si lo estudiamos y hablemos si se va a cumplir esa promesa y le podemos... Usamos términos, no arrebatamiento. Exacto. Y entonces vamos a hablar de que realmente al que va a reunir es al pueblo de Israel, y que es algo que se está cumpliendo, porque es un grupo que está saliendo del pez, ¿okay? Y que se va a reunir. Ok, ¿sí lo encontraron? Ok. Por un hermano cristiano, déjeme decirle que aquí está el hermano, ahí le va. ¿A poco no, Iber? Ok. Convención de Pedro, transfiguración.
Mateo 8:28. Ya ve, le gané, me di tiempo. Un día le dijo a mi hermano, No me acuerdo las de Marcos, ¿verdad? un día un hermano me dijo, ¿sabes qué? Yo necesito dar clases para prepararnos con el hermano cristiano. Le digo, ok, primer pregunta, Mateo. Vamos a estudiar más. Mateo 28, ¿sí está ahí, verdad? Sí. Ok, le dije, a ver, vamos a ver si estás listo para empezar. Y me preguntó que quería ser profesor. Déjame decir que yo soy aprendiz, ¿eh? Todos estamos aprendiendo. Entonces dije, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Le dije. ¿Creen que me pudo decir? El hermano cristiano sí lo sabe. Y sabe los nombres de los libros. Y se los dice cantaditos. Y eso nada más se da en clase dominical. Con la diferencia que toman Salmos como un libro. Solo son 5. Ok, y se va, pero te dice dónde están los pasajes. Y a esa gente vamos a ir a compartir esta enseñanza. Ok, el Gadareno. Alguien que me lea desde el principio, por favor. Porque lo voy a ver en mi versión. Al llegar a la otra orilla, a la tierra de Gadara, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y vinieron a su encuentro. Eran hombres tan salvajes que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Y se pusieron a gritar, no te metas con nosotros, hijo de Elohim. Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo. A cierta distancia de ahí había un gran pilar, una gran piara de cerdos comiendo. Los demonios suplicaron a Yeshua, si nos expulsas, envíanos a esa piara de cerdos. Y Yeshua les dijo, vayan. Salieron y entraron en los cerdos. Al momento toda la piara se lanzó hacia el lago por la pendiente y allí se ahogaron. Los cuidadores huyeron, pero fueron a la ciudad y contaron todo lo sucedido y lo que había pasado con los endemoniados. Entonces todos los habitantes salieron al encuentro de Yeshua y no bien le vieron, le rogaron que se alejase de sus tierras. Ok, ahí nada más. Gadara, sepulcros. Es Gadara, no Gadara. Gadara. ¿Será que existe ese lugar ahí? ¿Geográficamente? Sí. Como territorios. Sí, la tierra de Gad. Y una tribu que se quedó ahí, ¿no? Okay. Que se quedó a Gad, del ¿no? Gad. ¿Y cómo dijimos que en unas clases anteriores que hay una deidad que se llama? Fortuna. ¿Qué Gad es la también, Gad? ¿no? Fortuna. Fortuna. Ok. Ahora usted solito va a interpretar. Vámonos a Isaías 65:1. Una cosita, Dime. en Mateo dice plural, 2 en Marcos dice singular. Sí, pero ahorita nos vamos a meter ahí porque ¿Hemos llegado a dónde? Isaías 65:1. Y déjeme decirle que ya usted sabe estas, ¿eh? Si leyéramos el capítulo 65 y 66, mi pregunta sería para mi hermano, si esos tiempos ya pasaron o son proféticos. Sería la primera pregunta. Isaías 65. Ok, 65:1, a ver quién me lee, por favor. Me he dejado hallar por los que no preguntaban por mí, y me he dejado encontrar por los que no me buscaban. Dije, aquí me tienen, a una nación que no invocaba mi nombre.
¿ok? Casi en la mayoría de interpretaciones, perdón, en la mayoría de pasajes van a hacer referencia al nombre. Si usted pone atención, dice que él se dejó encontrar por un grupo que ni siquiera invocaba su nombre. Léemelo en otra versión, a ver cómo dice tu versión. Dice, me dejé buscar por los que no preguntaban por mí, me dejé hallar por los que no me buscaban, y dije, heme aquí, una nación que no invoca mi nombre. Ok, síguele. Ahora quiero que encontremos algunas pistas para interpretar el pasaje de los Gadarenos y vamos a encontrar qué es estar en los sepulcros. ¿Ok? Y esa es una buena combinación de pasajes para demostrarle al hermano, sí, sin decirle, no coma cerdo. Sino lo único que vamos a llevar, le vamos a decir, lea este pasaje, que es sepulcros, y después le llevamos a estos pasajes que usted va a leer y se los va a enseñar. Vean, hermano, pues, estar en los sepulcros. Síguele, por favor. Creo que síguele, todo ese pasaje va a hablar de eso. Extendí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde, que anda por el camino que no es bueno, en pos de sus pensamientos. Un pueblo que de continuo me provoca en mi propio rostro, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se sientan entre sepulcros y pasan la noche en lugares secretos, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de carnes inmundas, que dicen, quédate donde estás, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo de mi nariz, fuego que arde todo el día. Ay, más. ¿Tiene usted que decirle, hermano, no coma cerdo? No. El símbolo de estar en sepulcros, ¿qué es? ¿Dónde estaba este grupo? Gad. Y más adelantito va a decir que es Gad ahí. En el verso 11. Y me dice usted si en realidad concuerdan los pasajes. Verso 11, ¿qué dice? Pero vosotros que abandonáis a Yahweh, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna. Y la mayoría de traducciones tiene fortuna. Hay algunas, son muy pocas, que abajo tienen un acróstico y que te dice que es Gad, el dios del... ese es el rap, ¿verdad? En esta dice de un solo Gad, que es católica. Pero es católica, imagínate, los católicos tienen mejor traducción en su... Usted lo tiene. Sí. Tan es así que es aquella vez que estuvimos ahí en el estudio con las hermanas, les enseñé que es Gad, es el símbolo que está en el dólar, y entiendes el por qué ha sido tan próspero este país, ¿no? Que está en Gad, que está confiando en la fortuna. Entonces, la palabra por sí sola puede demostrarle a los hermanos con estos textos, sin necesidad de decirle, hermano, deje de comer eso. El argumento que ellos tendrían es sencillamente que ese es Antiguo Testamento. Ese sería su fuerte. Y que estamos en la gracia. Y que no, solo Nuevo Testamento. Ahora, me voy a hacer una pregunta a Ajá. y entonces, ¿cuál sería la clave para Dejar que el de la universal católica? ¿Cómo sería el lenguaje? Sí, porque aquí estamos hablando, por ejemplo, para las personas que son evangélicas. ¿Ok? Es el enfoque que usted está dando. Ahora, Es que hay si nos encontramos con un católico que no lee, no le interesa leer, Pues se lo muestra el versículo y con eso piensa. Ok, dime. Es que lo que sucede es que hay que entender que cristiano no es solamente evangélico, cristiano es todo el que viene desde el trasfondo católico. Sí, yo entiendo exactamente, eso, entonces... yo entiendo eso, pero yo entiendo esa parte, Ajá. porque yo vengo de la católica, pero cuando yo estaba en la católica nunca leí nada ni me interesó
Y entonces yo creo que la respuesta sería, va a haber un grupo que vamos a perder el tiempo enseñándoles. Cuando tú entablas una plática con alguien, en este caso, alguien que quiere aprender, o es más que te quiere debatir, primero, el fundamento de nuestra fe, que es la Escritura, tanto de ellos como nuestra. Entonces vamos a darle oportunidad que hable el libro. El único símbolo, para mí, muy importante, sería este, que es sepulcros, y que se santifica. Y más adelante está, léeme por favor, el versos 66, 17. Y la otra pregunta que sería buena en este texto sería si estos dos capítulos de Isaías tienen que ver solo con el pasado o tienen que ver con un futuro. Porque recordemos que estos escritos fueron escritos 400 años más o menos antes de Yeshua. ¿Ok? Entonces el símbolo que sacamos de aquí fue ¿qué? ¿Qué es estar en los sepulcros? Gad, hay Biblias cristianas, por ejemplo esta, les decía, ¿Está en fortuna? ¿mande? En esta no sale fortuna, en esta es evangélica de 66 libros, porque la del hermano tiene ¿cuántos libros? ¿La católica? O tiene 5 más. 5 más, ¿verdad? Y los apócrifos. Que son los que ayudan a entender más. Macabeos, el concepto. Más a entender la fiesta de las luces, ¿no? Sí. Sí. Entonces, si vamos a manejar esta Biblia, Tobías. mi consejo sería, primero para ver a los gadarenos, que es sepulcros. Si tenemos otros auxiliares como esta, Biblias, que yo sé que a veces se gasta mucho en diferentes tipos de Biblias, podríamos encontrar el otro símbolo que es Gad. Y si es una evangélica, mucho mejor. ¿Ok? Ok, entonces vamos a armar rompecabezas. Perdón, les dije el verso, ¿qué? 66, 17. ¿Qué dice? Los que se santifican y se purifican para ir a los huertos, tras uno que está en el centro, que comen carne de cerdo, cosas detestables y ratones, a una perecerán, declara Yahweh. Ok, Serán consumidos, dice la verdad. ok, entonces, sí, sería bueno que en la casa leyeran esos dos capítulos, 66, 65 y 66, y les dijera a usted, el hermano, yo no le voy a hablar, hermano. Y créanme, los que hemos estudiado, el debate se pone bueno y se van, y tú veas, tal vez se vaya enojado, pero el que ama al Eterno va a escudriñar y va a volver a releer esos pasajes y va a ver que tiene que ver con un tiempo futuro. Y entonces nosotros hicimos nuestro trabajo, y si creemos en el Espíritu va a hacer su trabajo. Por ejemplo, en mi caso, el nombre. Yo había estudiado el nombre de Yahweh en diccionarios, en libros, pero no quise aceptarlo hasta que vine a encontrar la Biblia. Entonces hizo en mella en mí. Ya no me fue difícil. ¿A quién le costó trabajo el nombre? A mí. Y él viene con los que han tenido la oportunidad de platicar con el hermano, viene con un trasfondo hasídico. Hasídico. No fue cristiano, pues. Los gnósticos adoran el nombre de Yahweh. ¡Ah! ¡Los brujos! La cruz de Caravaca. Hay un brujo ahí en México que tiene el nombre Yod, Hei, Bad, Hei, se lo pone y anda expulsando demonios. Por eso digo que el nombre es mucho más de lo que es la escritura. Pero es lo mismo que, como decía Raf, que podemos estudiar Kabbalah, porque también los nombres de Dios se pueden meditar para tener ciertas energías. O sea, es como una manipulación de energías. Entonces está manipulando las energías, pero no tiene Torah, es brujería. Las palabras. Sí. Entonces, lo que hay que hacer es, primero, volviendo a la introducción de hoy, creo que necesitamos leer más Biblia. Tienes el mismo problema que tengo con los compañeros que comparto los martes. Lo que hice, ya saben qué, vamos a leer la Biblia aquí, porque en su casa no le da tiempo. Ok, entonces vamos a buscar los símbolos. Entonces,
el contexto, podemos ver que sepulcros ya sacamos un ¿qué? Un símbolo. Que la gente que está en sepulcros, y hay otro verso que dice sepulcros blanqueados, ¿no? A los fariseos le dice Yeshua. A Yeshua le dice, ¿ok? Y gente que sabía Torah, no era cualquier gente. Entonces, ¿qué sepulcros? Por el contexto que está en Isaías, estar en sepulcros es comer carne de cerdo. Todos creo que comimos carne de cerdo. ¿Y alguno comió ratón? Postre. No, ¿verdad? Pero comió un derivado que se llama conejito. La liebre. La liebre es la prohibida, ¿no? El tlacuache. ¿Ok? Ah, sí, sí, sí. Entonces, yo comí guándabos, perdónenme. Yo soy reptiliano, pero comí guándabos. Y sabe igual al pollo. Bueno, entonces se refiere a los que comen, que no comen, por ejemplo, kasher, total. Sí. Está uno en sepulcro, ¿no? Sí. Cosas inmundas, dice ahí, ¿no? Unas ollas, Sí. cosas inmundas. Entonces vamos a volver al pasaje de Mateo 8:28, porque hay otra palabritas ahí. ¿Con qué se hacía daño el gadareno? O se volcaba con la piedra. ¿Y quién es la piedra? Mashiach. La Torah. Palabra. Lo mismo. Entonces con la misma palabra nos estamos haciendo daño. ¿Por qué? Porque nosotros ya nos purificamos, ya estamos en la gracia y podemos comer de todo. Ya soy libre porque lo liberaban y se volvía a atar. Pero hay pasajes más interesantes. Déjeme decirle que aquí casi estamos ocupando lo que es teología. Los que estuvimos y estudiamos teología, no es difícil hacer esta aplicación. No es difícil. Todavía no nos metemos al pardes. Hugo, Dime. entonces cuando el pueblo está en el desierto y dice, no, acordamos cuando estábamos en Egipto que teníamos las ollas. ¿Qué es lo que comía entonces? Está hablando de eso, ¿ah? Ya estás interpretando bien. Pero tú ya sabes Torah. Y tienes que acordarte dónde son todos los pasajes donde sale olla. O por ejemplo, cuando cae un animal inmundo en una olla o en un recipiente, tienes que lo lavas y lo tienes que dejar cuánto overnight, ¿no? No, hay unos que hay que romperlos. Hay unos que romperlos. Cuenta el rabino una historia, dice que Midrash dice que estaban peleando los sacerdotes, ya nadie llevaba animales. Y en lugar de matar ese, mataron al hijo. Por pelearse le metió el cuchillo y que se lo mete mejor al israelita. Y el papá llegó preguntando, ¿estaba kosher el cuchillo? ¿Estaba kosher tu hijo? ¿Hasta dónde podemos llegar el ser legalistas? Que la ley se imponga y dónde dejamos a la bondad. Dime. En este caso, las ollas, ¿qué símbolo te llevarían? El recipiente que realmente seríamos nosotros, Un vaso, ¿no? seríamos nosotros que estamos llenos de inmundicia. ¿Qué es lo que retiene una olla, no? Muertos en vida. Pero ahora entra el pardes. ¿Y dónde entra el pardes? Si nos da tiempo vamos a hacer un cuadro para ver dónde entra el pardes, porque hermenéutica yo diría que cabe aquí. Es más, hermenéutica, si yo dijera, porque yo sé que muchos no están de acuerdo, sería una parte del pardes. Pero donde entra el quite, el pardes, es por ejemplo que esta historia del Gadareno se contradice con la de Marcos y se contradice con la de Lucas, y ahí es donde entra el pardes, en las contradicciones. Pero si esto pequeñito que acabamos de ver ahorita no lo asimilamos, no lo defendemos con base bíblica, no estamos tocando Zohar, no estamos tocando Talmud, que tiene su espacio, que podríamos encontrar mejores símbolos. Pero acuérdense que solo tenemos este libro para compartir con los hermanos. Solo en la aplicación teológica podemos decir que es sencillo llevar este mensaje, sin meternos a problemas de hablar hasta en hebreo, esto con puro español. Ya el hebreo, ya entraríamos al pardes.
Digo que ahorita que estás haciendo esa comparación es bien importante ver esos dos puntos de teología y raíz hebrea, porque un día estuve escuchando a un comentarista teólogo y a él le preguntaban todo lo que tenía que ver con el Nuevo Testamento, te lo sabía descifrar bien, pero llegó el momento en que le preguntaron a él, y la pregunta que todo el cristiano que comienza a leer la escritura llega a Génesis 6: ¿quiénes son los hijos de Elohim que se llegaron a las hijas de los hombres? El teólogo no le pudo explicar. Yo no me puedo meter a ese lado, Sí. porque lo mío es el Nuevo Testamento. Es más, ni yo voy. La verdad, si no quiero engañar, yo me faltan muchas cosas. Yo creo mi trabajo por meditación es ayudar a Rab. ¿Okay? Yo tengo mi lugar. Yo estoy contento con mi lugar. Es mi lugar acá es tratar de ayudar a la gente nueva, y yo no me he dado cuenta, sino que me di cuenta cuando volteo atrás en mi pasado. ¿Nos acuerdas cuando estaba en la segunda leche? ¿Quién más estuvo en la segunda con nosotros? Yo siempre me paraba en la puerta y venían los hermanos y decían, ¿cómo hacer? Y los hermanos vienen como parece que Creía que eras diácono. Sí. Sí, tenía Y estaba la librería a un lado, y yo cuando veía que se metían a ver los libritos y veían los de cabales y nada más veían sus caritas. ¿Y qué pasa? Que a esa gente no se le ayuda. Además, sí creemos en Yeshua. Nada más que le llamamos Yeshua. Pero el amor que usted le tiene como nuestro Salvador, yo creo en Él. Aquí creemos, esa es nuestra bandera. ¿Y por qué leen esos libros? Son del rabino. Él sabe ahí. Pero aquí la comunidad, nuestra fuente es esto y esto y esto. Lo básico, su mundo, su amor. Porque le puedo decir una cosa. El amor que tiene el hermano para ir a traer a la gente, yo no lo veo en otros grupos religiosos. Así que ese amor, que lo experimentamos, porque los que estuvimos ahí, ¿cuántas veces nos fuimos por allá a evangelizar? Yo fui. Claro. Yo me acuerdo que fui a los lugares donde van a pedir trabajo, ¿cómo se llaman? Los jornaleros, y les llevábamos tortas. De porquito, pero pues se las llevamos. Pero el amor, ¿qué? ¿No? ¿Entiendes? Entonces ese amor no lo perdamos, ese don, anhelémonos, de veras. Eso que estás diciendo, Hugo, es lo que estaba diciendo ahorita Masindiago, que cómo podemos llegarle a una persona. Creo que cuando llega el amor a la persona, el maestro lo primero que ve es la necesidad. Y cuando comienzas a usar todo lo que se hace, nada más es como hacer una conciencia. Porque el responsable del que va a hablar, solamente yo soy el instrumento, pero el que va a hablar es el espíritu. O sea, en mi mente tengo que llevar una disposición de ver la necesidad, porque eso es lo que hizo Yeshua, ver la necesidad, y dice que con esa pasión, ese amor por esa persona, comienzas a olvidarte de si es brujo, si es testigo de Jehová. No, la persona se conecta con el espíritu, y esa es la relación, que es lo que nos impide a veces. No, ¿cómo le puedo llegar a un hindú? Al final, si llegas a tener una relación, o sea, una buena conversación, te das cuenta que está más, la misma necesidad lo hace a él preguntar, aunque nunca haya leído la escritura. Ahora, ¿qué no fue el problema que tenía Pablo con los judíos? Dice, no, judíos, dice. Con los cristianos, con los gentiles, con el griego. Hay que tener esa sagacidad. Hay que saber cuándo dejarse de legalismos. ¿Verdad? Miren, por ejemplo, Usar la Torah escrita o la oral. y en todos los niveles. No estoy diciendo que no vamos a hablar alto acá. Yo tengo que aprender, pero en una ocasión estaba una persona con Richie platicando y le preguntaba, miren, esta persona sabía y estudiaba bien, ¿ok? Y le preguntó, ¿y cómo tú me puedes decir que aparece el término Hijo de Dios cuando en los originales ese término no aparece? ¿Te acuerdas? ¿Qué contestaría? No aparece. Y estás hablando con gente que ya, pues se quedó
O sea, que te lo diga el rabino. ¿Pero qué aparece? ¿Eh? Dice, Hijo de hombre. Que el término hijo de hombre aparece solo cuando aparece Yeshua. Y ese es más, está más canijo porque él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y ahí es donde ya te metes con gente que está bien preparada. Hay que saber quién es el hijo del hombre. Es más, el de Ezequiel le llama también hijo de hombre. Daniel. Daniel. Hijo de la Virgen, ¿no? La chilera sí, es pero deja de ser hijo de hombre hasta que viene el Espíritu de Yahweh sobre él. Pero era un término que se le daba a él, ¿no? Bueno, ¿quién es el que se arrepiente cuando dice con el diluvio? Ok, me gustaría tocar más a fondo esos temas, pero vamos a ir al par de Estamos saliendo. No me lo desvíen. Ah, bien. Entonces, acabar el tema. Entonces, endemoniando. otra cosa interesante, que ¿por qué en el Antiguo Testamento no aparecen los endemoniados? Un pasaje del Antiguo Testamento donde hay un endemoniado. Búsquelo. No, no hay. El de Rey, Saúl. El espíritu inmundo, fruto de parte de Yahweh. ¿Y a quién molestaba? Pero no estaban endemoniados. No, pero también había otro que... Sí, pero pues, perdón. ¿dónde queda, por ejemplo, que la idea es de que estos ayuntamientos son manejados por Yahweh? Yahweh los envía todo el tiempo. Pero ¿dónde están las escrituras? Nada más ahí. Esa pregunta yo me la he hecho, pero en sentido de nosotros. ¿Por qué con nosotros no hay endemoniados? Y en la cristiandad de eso viven. Y ahí tiene la respuesta, ¿eh? ¿Ok? Pero, Todos caché, ya no se puede, ya no puede estar nada. ¿ok? Este día exactamente en el kasher, ¿Cómo es kasher? y ¿Cómo la es kasher? lectura de Ya Torah, empieza a es donde limpiar. te limpias. Cierran la puerta. Pero ¿dónde está eso en la escritura? Ustedes son limpios por mi dabar, dice, por mi palabra. ¿Ok? Pero ahí entraríamos a interpretación. Y ahí es donde entra Pardes. ¿Ok? Entremos al padre después. Entremos al padre, entremos ya. Que venga el padre. Dale con todo. Ok. Porque nos quedan 5 Desmáyanos. minutos de clase. Dime. Yo pienso que simplemente le decían de otra forma, no en la cristiandad pues son endemoniados, ¿verdad? En el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento no usan la palabra endemoniado. ¿Quieres escuchar al rabino? Gracias, Javier. ¿Quieres escuchar al rabino en la radio? Yo no, porque no tengo radio. Estuviera chilena las respuestas que le dieron, ¿verdad? Estuvo buenas. Y así estoy ahorita, ¿a poco no? Igualito. Sí. Ok. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Ya se los dije. Saúl. Saúl fue el segundo porque el primero era Samuel. Pero el que reinaba era Saúl. Yahweh. No te han desechado a ti como rey. A mí me han desechado. Entonces entra el rey Saúl. Después, ¿quién viene? Mateo. Dime. Pero que no era Samuel, era juez, Algunos lo ponen como juez. no era profeta, juez. Pero después de los jueces entra Samuel. Él es el primero. Era el primero y tiene que ver con algo muy interesante, que era el primer nazareo. No, perdón, el segundo nazareo. El primero era Sansón. Fue Sansón el primero. ¿Ok? Tiene que ver que él fue el principio de este reinado. Pero ahora, él no gobernó, no fue rey, no fue proclamado. Y en la interpretación es, por ejemplo, que Yeshua, su nombre humano era Emanuel, que es parecido Emanuel. ¿ok? A Samuel. ¿Ok? Por la Él no- línea de él. pero el que gobernaba, como lo llamamos nosotros, era Yeshua, que vendría siendo Yahweh. Es sinónimo. ¿Ok? Ya vamos a entrar porque este grupo, ¿ok? Entonces, cuando Yeshua viene y se va, ¿quién entra a enseñar? Después, ¿a quién se le delegó llevar el mensaje? Saulo, que tiene las mismas. Por eso dice el demonio ese que dice, a Saúl lo conozco y sé quién es Yeshua, pero vos. Este sería Marcos, Mateo y Lucas.
Por eso Lucas, no tiene que pasar, pero ahí está. Expulsa demonios con el dedo de Yahweh. Ustedes me critican, dicen, ustedes han sacado demonios, pero yo los quito con el dedo de Yahweh. ¿Ok? Ok. El chiste es que este grupo, ¿a quién molestaba el demonio? A Saúl. Por eso cae en Marcos, ¿no? Por eso cae en Marcos, porque es un grupo que va a estar no gobernado, sino que los demonios tienen que estar aquí. ¿Y quién le saca a los chamucos? Con música. Reprendiendo. Está David dentro de Saúl. Está en el reino de Saúl. Y aquí viene, vamos a tener que leer Marcos, ahorita nada más espérenme tantito, para dejarle claro al brother por qué este grupo saca chamucos. Y por qué Saúl es el único que lo molestan los chamucos. ¿Okay? Y si nos pusiéramos truchas, le dijera yo, ¿a quién va a consultar este? A la bruja del 71. A la pitonisa. ¿Ok? ¿Por qué? Y si se le parece, perdón, si gana llamar a este. Ya le estoy diciendo todo mejor. Ok, Saúl, ahora vamos a ver Marcos. Y te va a dar un número específico. ¿Puedo decir algo? Sí. En 1 Samuel, el 2:10, hace mención del ungido, antes del pueblo pida rey. Los dos actos. Y es más, este unge. Y este unge también a este. Sí, 2 veces. Y a este, a sus discípulos, dice: ustedes reinarán, dice. Ya, creo que ya escuchó los chamucos, vos. Pequeñita, una pequeña. Estamos hablando de Samuel, ok, el primer rey, sacerdocio, pero por igual a David también, aparte de considerarse como rey, también se le considera como sacerdote en cierta forma. Entonces, como que hay ciertos personajes que hacen como, tienen una dualidad de trabajo. Esa historia del Antiguo Testamento se va a aplicar en el Nuevo Testamento. Okay. Que lo que llaman las ruedas del Gigul. Sí. Estos son eso. Y que estos personajes tuvo que hacer el trabajo de este. Y hay pistas ahí. Cuando lees las historias y las haces paralelas, dices, no puedo creer. Eso también tiene que ver, por ejemplo, con Gilgul. Definitivo. Es muy probable que el otro Saúl era el mismo Saúl otro. Elías. Elías. Le iban a cortar la cabeza. Y nunca se la cortó. Pero cuando viene como... A Juan, sí se la corta. Y una reina. Y una reina también. ¿Okay? Y va a volver a venir. No tiene que... ¿Okay? Más en las M's, había, creo, dijiste al revés, Mateo. Ahí, Mateo y Marcos. Gracias. Sí, Mateo y Marcos. ¿Ok? A ver, ¿qué tienes? Volviendo al primer Nazareo, en uno de los Midrash, ¿qué tanto podemos ponerlo aquí? En este cuadro sí puedes ponerlo. Okay. Y puedes también aplicar mejor símbolo. Para que no me salga yo rápido, te voy a decir, el Midrash a veces dice cosas más claras, por ejemplo, que Adán, de la espalda de Adán sacaron a Eva, no de la costilla. Ese tipo de tips, puedes acomodar. El Midrash Bereshit dice que José, se puede decir que fue un tipo de primer Nazir, porque todo el tiempo que estuvo en Egipto no se cortó su pelo, no se rasuró, no tomó vino, hasta que celebró la cena con sus hermanos. Sí, el libro de ¿cómo se llama? ¿Cómo se casa José? ¿Cómo se llama el libro? ¿Te acuerdas que lo que habla de... Sí. Que a la mujer le habla el ángel no sé qué, muy bueno. Pero lo que tú y yo tenemos, lo que tú y yo tenemos es la Torá. Claro, y no podemos... El que vamos a interpretar es la Torá, Okay. los 5 libros. Es más, lo que es históricos, proféticos, deberían de ayudarnos a interpretar los 5 libros, la Torá. Eso es lo que tenemos que interpretar. Y afortunadamente para nosotros, los 4 Besorá, los Besorín, son, el rabino le puso la matriz de toda interpretación. La base. ¿Ok? Pero volviendo a esto,
Ok, aquí vemos a Saúl que saca chamucos. Bienvenido, quedamos de ver el pasaje. ¿Cuál era? Gadareno, el de Marcos era... No. ¿qué? 8:28. Sí, pero el de Marcos 5:1 al 17. 5:1 al 17. Y vamos a encontrar otros datos, otras pistas que no las tiene. Sí, Mateo. Y no vas ensamblando de proverbios. Marcos, ¿qué, perdón? A ver qué tienes de proverbios tú, Moshe. 5:1. El rastro del barco. No, ese es para darle la estructura de las contradicciones, brother. Moshe ya se las sabe de memoria. Moshe, he tenido la fortuna que de repente me llegaba los sábados y ha escuchado las clases, pero no le están dando las contradicciones. Es más, le traigo buenas nuevas. Estaba hablando con Rab y parece que él va a dar un estudio de las contradicciones. Y yo creo que a ustedes les va a ayudar mucho porque yo acomodo así. ¿Ok? Y ahorita se las estoy dando porque tomamos de pasaje el Gadareno y cómo es sencillo en teología interpretarlo, pero en la teología queda corta para esto que vamos a ver ahorita, en las contradicciones. ¿Ok? Ahí es donde entra el Pardes y el Pardes une todo. Ok, ¿qué dice, brother? Dice, y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. ¿Qué diferencia hay sobre la introducción? Alguien que se quede en Mateo 8, por favor, 8:28. La frase al otro lado. Está al otro lado del mar, dice. ¿Ok? Y aquí parece que Mateo decía los que estaban en el camino, no sé qué, algo así. A la orilla del lago. A la orilla del lago. La orilla del lago. Entonces esta viene siendo una pista. Y ese el otro lado del mar no debería estar en Marcos. Oh, sí, Marcos está. Sí, está bien. Porque la palabra mar no aparece en En Lucas. Lucas no aparece. Ya ven, ese Moshe está pesado. Y eso que no ve. Si viera, ¿quién es usted? Pero ve cómo somos espirituales. Acepta, Moshe, acepta. En el nombre. Hacia el frente. Aquí todos aquí. Entonces, Ok. habías pedido primero a Lucas, ¿no? No, primero Mateo, Mateo. 8:28. Entonces en Mateo viene siendo lago, ¿no? Lago, ajá. ¿Quién tiene ahí Aquí también dice lago, nada más dice llegando al otro lado. Aquí dice llegaron a la otra orilla del lago. Ese es ¿quién? Mateo. Marcos, ¿verdad? Esto es Marcos. ¿Quién tiene Mateo ahí? Mateo es a la orilla del lago. Mateo es a la orilla del lago. Y este dice del otro lado, ¿verdad? A la otra Aquí orilla del Mateo lago. no dice ni lago, Acá no dice lago. nomás dice al otro lado. Al otro Pero lado. al a la otro lado. orilla del lago también dice. Ok, sigue. Pero vemos que hay discrepancias, ¿no? Sí, sí. Ok, era lo fundamental. Estos venían en la frontera. Al otro lado. Estaban en casa. Ok, síguele por favor. 2. Y cuando él, Yeshua, salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre. con Ya era uno nada más, ¿no? Si aquí eran dos. Eran dos, con un espíritu inmundo. Ahí no. Tiene que ver, como dijo Moshe, con las contradicciones. Y aquí en Mateo va a encontrar los dos burros, los dos gadarenos, los dos ciegos y doble. Este grupo ve doble. Siempre va a haber doble. Pero no le voy a decir más para que el rabino los atienda bonito. Ok. Ok, síguele, brother. El 5:3, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo, y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros. Y en la otra creo parece que decía solo noche, ¿verdad? Solo noche. Sí. Y este como que ya le llegaba la luz Noche y ahí. día. Y este se va hasta los montes. Esta dice, por ejemplo, que dice de día y de noche andaba por los cerros, entre los sepulcros. Ajá. Dando gritos e hiriéndose con piedras. Hiriéndose con Yeshua porque no tenía la roca, sino parte de la roca. ¿Ok? Y como dice que él fue piedra de ¿qué? De tropiezo. Tropiezo. ¿Ok? No solamente para los judíos, sino también para nosotros. Todavía nos estamos ahí sangrando la boca. Ok. Lapidando. Síguele, síguele. Y cuando vio a Yeshua de lejos, corrió y se postró delante de él. Y gritando a gran voz, dijo: ¿Qué tengo yo que ver contigo,
Yeshua, Hijo del Altísimo, El león. Sí. te imploro por Elohim que no me atormentes. Porque Yeshua le decía, sal del hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. Entonces le rogaba con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Y había allí una gran piara de cerdos paciendo junto al monte. Y los demonios le rogaron, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y él les dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Ok. ¿Cuántos cerdos? 2000. ¿Cuántos años tiene que Yeshua dio el mensaje? 2000. Acá tiene una nota el Raf en su Torah. La traducción dice que Legión es mi nombre. Creo que de la garra del Arameo antiguo. Tengo muchas ideas. Soy un caso perdido. Pero tengo muchas ideas. ¿Qué significa legión? Muchas ideas. Son pensamientos negativos. Pensamientos negativos y muchas ideas negativas. Pero legión también era el grupo de soldados romanos, que eran 1000. Una legión. Investigue esta palabra legión. religiosos. Este es agrupar. Y esto, reagrupar. De ahí, religen. David también Repitió. Los legionarios, ¿verdad? También viene el grupo ese legionario. Es el mismo número. Pero esto va, si buscamos Marcos, ¿no? Esta va con Marcos. ¿Ok? Estamos en esto. Pero investiguenlo. ¿Religión? Religión. Ese es para usted. Usted debe tener esa espinita, ese maestro, como de la buena, dice el rabino. Pero investigue. Legión, división mayor de soldados romanos. Y en su etimología va a encontrar más cosas más sabrosas. ¿Ok? Como soldaditos. Y de ahí andamos. ¿Ok? Quisiera ver más, pero ¿qué tiempo nos falta, bro? Tenemos todavía ya para calentar todo. Llevas una hora. 10 minutos. 10 minutos. 60. 15, ¿no? A las 9:30 tenemos que terminar, son las 9:10. Cuando nos toque, nos vamos. Excelente. Vamos a tomar un break para Tienes cortar. 20 minutos atómico. Ok, vámonos a Lucas. Y va a haber una diferencia. ¿Por qué lo tienen que vestir? ¿Por qué se viste? Hay uno que sí sale que está vestido. Lucas 8. Ok, nos quedamos Lucas 8. ¿Lo encontró? No, Lucas 8. Ok, espérenme. Nomás un minuto. Hicieron comerciales para los patrocinadores. No hay patrocinadores hoy. Ok. Lucas 8. Y sonríase, por favor.